soñar, puedo caminar, tengo libertad. Es que ahora puedo soñar, levantarme a creer, por ver realidad. Grandes cosas ha hecho Dios conmigo, eso dirán, alegre estoy. Y ahora mi boca se llenará de risa y mi lengua de alabanza. Y ahora puedo soñar, mi Dios, los sueños que me das a mí. Disponerme a vivir, Señor, tu propósito para mí. Levántese, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. Precioso Dios, alumbra por donde quiera que vayas. Tu testimonio va a hablar por sí solo, más que tus palabras. Levanta tus manos ahí donde estamos, pues. Padre Santo, Altísimo Señor, Dios Todopoderoso, Papi lindo que estás en los cielos. Es en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro gran libertador, que te pedimos que venga tu reino, que se haga tu voluntad, que así como la haces allá en el cielo, hazla en nuestra vida, Señor. Te necesitamos, Señor, en medio de tribulaciones, de pruebas, de confusiones, de muchas cosas que acontecen en la tierra, Señor. Tú nos advertiste que si éramos amigos del mundo, seríamos enemigos tuyos. Por eso no dudamos en decirte, aquí estamos, papi lindo. Haz con nosotros como a ti se te antoje, por favor, en el nombre de Jesús. Pero ya entendimos que tú eres el grande. Te amo, Señor, con todo mi corazón. Muchas gracias por tu provisión, porque no nos ha hecho falta nada, mi Rey. Tú nos lo has dado todo. Precioso Dios, y perdónanos por toda nuestra inutilidad, nuestra imperfección. Tú la conoces, pero en medio de todo eso, Señor, tú ofreciste perfeccionarnos. Tú ofreciste que terminarías la buena obra que habías iniciado con cada uno de tus hijos. Te lo reclamamos, si esa fuera la palabra correcta. Te clamamos para que tú finalmente hagas real esa promesa que tienes en tu palabra, Señor. Ayúdanos a no ser tentados en nuestra naturaleza. Es que la contienda es una tentación para nuestra carne. La contienda no es para hijos de Dios. La contienda, qué sé yo, la contienda es para el enemigo de tu reino que quiso contender contigo, papi lindo. Nosotros, tus hijos, te pedimos que nos perdones y que nos sigas ayudando, Señor. Queremos que nos socorras cuando somos tentados, Señor. Y dice tu palabra que tú no tientas a nadie. Entonces el que nos está tentando es el mundo, es nuestra naturaleza o el enemigo de tu reino. Por favor, desde ya lo reprendemos y lo atamos y lo echamos fuera alrededor de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Y hoy queremos que nos ayudes a bendecir, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo Israel, a nuestra Guatemala y en ella todas las naciones de la tierra, a nuestros ministerios de Libertador y Gran Cosecha, a todas las familias que acá estamos presencialmente congregados y a aquellos, Señor, que virtualmente también se congregan, a quienes nos ha mandado a amarlos, a darles de gracia lo que de gracia hemos recibido. Muchas gracias, papá. Te amo, Señor, con todo mi corazón. Dígaselo, dígaselo. Reciba la bendición. Reciba la bendición en el nombre de Jesús.
y bendice a ellos y a todas sus familias, extensivamente a todas sus familias. Pon el querer como el hacer por tu buena voluntad y concede el anhelo y la petición de nuestros corazones, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo, Señor. La gloria es para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, precioso papá. Gracias, Señor. Y les vamos a invitar también a que podamos declarar lo que hemos creído en nuestros ministerios, en nuestra congregación, y que podamos decir: hoy escudriñaré la palabra de Dios, y esta palabra, el Padre, su Hijo Jesucristo y su Santo Espíritu son la autoridad que dirige mi vida. Amén. Hay momentos, hermanos, en los que estamos tan distraídos por cualquier situación que incluso teniendo algo a simple vista, no nos damos cuenta que lo tenemos allí y lo estamos buscando. Yo recuerdo una vez, hace ya mucho tiempo, me encontraba buscando un zapato, el cual había visto muy recientemente. Ya tenía uno puesto, pero el otro de repente desapareció. Saber qué se haría, no lo encontraba. Y me dediqué a buscarlo un buen tiempo, pero finalmente cuando ya estaba por rendirme y ponerme otros zapatos, pues al tratar de tomar el que iba a usar, pues me di cuenta que lo tenía en la mano. Entonces era tanta la distracción que había en ese momento que mi cerebro pareciera que había borrado, no solo que sentía algo en la mano, sino que había borrado mi vista también, que el zapato lo tenía a simple vista. Esto es, bueno, extremos, hermanos. Se decía, es tanta la distracción que podemos tener en algún momento, pero regularmente también pasa con un lápiz que nos colocamos en la oreja y bueno, ¿dónde está? No lo encuentro, y después de un rato tocamos, aquí estaba lo que estaba buscando, el lápiz. O lo pusimos en nuestra boca y estamos buscando algo y no sabemos dónde está, y nos damos cuenta que lo tenemos en la oreja o lo tenemos en la boca. También, hermanos, para seguir ilustrando este mensaje y cambiando quizá muy bruscamente de símil, pero yo estoy seguro que todos los que estamos acá conocemos el proceso de metamorfosis. Es un proceso impresionante, es un proceso biológico que se presenta regularmente en anfibios, en insectos, en el que estos animales suelen experimentar una transformación radical. Experimentan una transformación en su estructura, en su forma, e incluso sus células son transformadas, son cambiadas, con el propósito de poder adaptarse al nuevo entorno al que van a vivir. El ejemplo clásico que todos conocemos es esta oruguita que se termina transformando en una mariposa, o un pequeño renacuajo que se termina transformando en una rana o en un sapo. También hemos oído, hermanos, o conocemos el ciclo del agua, proceso en el cual el agua se evapora, se condensa en forma de nubes, precipita en forma de lluvia, se infiltra sobre la tierra y finalmente termina en una masa mayor de agua, un río, un lago o en el mar. Luego se vuelve a evaporar esta agua y se repite el ciclo. Pero finalmente nos damos cuenta que aunque se manifieste este ciclo, aunque pareciera que son formas diferentes, el agua sigue siendo agua. Y también lo conocemos en sus tres estados: sólido, líquido y gaseoso, en el que el sólido o el estado sólido del agua es el hielo, el líquido es el agua y el gaseoso es el vapor. Y como decía, aunque parezcan cosas diferentes, aunque no veamos que son iguales por su estructura, por la manera en la que se presentan, cuando nosotros examinamos en las profundidades, examinamos por dentro, nos damos cuenta que aunque es vapor, que aunque es hielo, que aunque es agua, todos siguen siendo agua por dentro. Solo se ha organizado de manera diferente, pero el agua sigue siendo agua. De estas últimas dos ilustraciones que hablamos, hermanos, hemos hablado de la transformación, que es a lo que hemos sido llamados en estos ministerios, y es lo que está profetizado también para cada uno de nosotros, que
seamos transformados, que cada uno de nosotros seamos alguien diferente a como empezó este 2025, a como lo vamos a ver a finales de este año. Y si es posible, muchísimo antes, porque ese es el anhelo de nuestro Señor para cada uno de nosotros, el año de la transformación divina. Vamos a ir, hermanos, al Nuevo Testamento y nos vamos a ubicar en Hechos. Tenemos los primeros 4 evangelios de nuestro Señor en el Nuevo Testamento, y luego tenemos el libro de Hechos, en su capítulo 1 y versículo 8 dice de la siguiente manera: pero recibiréis poder cuando hayáis venido, o cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, hermanos, que el poder que nosotros podemos recibir de nuestro Señor para hacer aquello que Él ya nos ha llamado a hacer, la autoridad que recibimos de parte de Él para hacer lo que ya nos ha mandado a hacer, la vamos a recibir si efectivamente el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Si el Espíritu Santo no está en nuestras vidas, por más que nosotros queramos hacer algo en el orden aparentemente de nuestro Señor, según nuestra propia voluntad o según nuestro propio criterio, pues no vamos a tener la autoridad, no vamos a tener el poder de nuestro Señor. Y aquí adelantito, pero ahora en su capítulo 2 y versículo 4, dice de la siguiente manera: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y un poquito más adelantito, siempre acá en el capítulo 2, pero ahora en el versículo 38, dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Donde no hay un verdadero arrepentimiento, hermanos, no hay Espíritu Santo. Esto es algo que nosotros tenemos que tener claro, esto es algo que nosotros nos tenemos que llevar, y que si aún no lo hemos entendido, entendámoslo de esta manera, porque si no vamos a seguir haciendo las cosas de la misma manera que se vienen manifestando en nuestra vida. Si no hay arrepentimiento, no hay Espíritu Santo. Porque los remordimientos, hermanos, tienen que ver mucho con nuestras emociones. El remordimiento es el que se presenta después de hacer algo incorrecto y llega la culpa, llega lo hice, ya no lo quiero volver a hacer, ya no, y ya no sé qué hacer y estoy afligido por lo que pasó, pero a las horas, a los días, esto se nos olvida y volvemos a caer en lo mismo. Entonces el remordimiento simplemente tiene que ver con las emociones, pero el arrepentimiento tiene que ver con nuestro corazón. ¿Y por qué entonces el arrepentimiento sí está muy ligado con el Espíritu Santo? ¿Por qué cuando hay arrepentimiento hay Espíritu Santo? Porque es en nuestro corazón donde Él habita. Es en el corazón que funciona como templo de Él, que habita el Espíritu Santo. Se los dejo de tareas, lo podemos ver en Gálatas, en su capítulo 4 y versículo 6, y en la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 1 y versículo 22, también podemos revisar esto. Es en los corazones donde está el Espíritu de nuestro Señor. Entonces, si se supone que nosotros hemos recibido al Espíritu Santo porque ya somos iglesia de Él, porque ya somos hijos de Él, porque nos congregamos, porque leemos la palabra, porque tenemos un privilegio, porque servimos, etc. Si nosotros decimos que ya hemos recibido al Espíritu Santo y su respuesta es sí, amén, yo lo tengo, yo sé que el Espíritu Santo está en mí, entonces, ¿qué es lo que ha pasado con el Espíritu Santo? Si su respuesta es positiva, entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Hemos cuidado al Espíritu Santo? ¿Lo hemos descuidado? ¿Hemos atendido al Espíritu Santo? ¿O lo hemos dejado abandonado haciendo lo que a nuestro parecer es lo correcto? El templo en el que habita ese Espíritu Santo, el cual hemos dicho es digno para que Dios mismo pueda habitar en él. Este templo es digno para que el Espíritu Santo pueda permanecer ahí. O hay muchas cosas que nosotros, al hacer reflexión, al poner un poco las barbas en remojo, nos damos cuenta que hay cosas que no son de honra para nuestro Señor, y por lo tanto no nos hacen dignos para que Dios mismo pueda
estar en nuestros corazones o pueda estar en nuestras vidas como templo de Él. Si en algún momento nos dijeran, bueno, fulanito de tal, nuestro Señor Jesucristo va a llegar hoy a su casa. Hoy a tal horas Jesucristo va a estar en su casa, ¿qué haríamos entonces? Y va a llegar y entonces tengo que limpiar acá, todo tiene que estar reluciente hasta que brille, todo tiene que estar muy limpio, todo tiene que estar a lo posible perfecto, porque va a venir Dios mismo, porque va a venir Jesucristo, porque va a venir el que rescató mi vida, porque va a venir aquel que yo he conocido a través de su palabra. Entonces, hacemos lo mismo con ese templo que somos cada uno de nosotros. ¿Cuidamos ese templo que somos cada uno de nosotros? ¿O nos olvidamos que el Espíritu Santo también es Dios? Porque muchas veces ese es el problema, hermanos, que nos olvidamos que es un Dios trino, que es Padre, que es su Hijo Jesucristo y que se encuentra en el tercer cielo, pero que también es Espíritu Santo que se encuentra morando en cada uno de nosotros si verdaderamente esto es así. Entonces, hermanos, hacemos lo mismo con cada uno de nosotros. Cuidamos qué es lo que vemos, cuidamos qué es lo que oímos, cuidamos qué es lo que hablamos, cuidamos qué es lo que hacemos, o todo lo vemos como por inercia. Todo lo hacemos por inercia, porque sí, porque hay que hacerlo, porque tiene que pasar. Y no estamos cuidando aquel lugar donde el Espíritu Santo quiere permanecer para poder orientar, para poder guiar nuestras vidas. El mensaje, hermanos, que nuestro Señor tiene para darnos a conocer el día de hoy, ustedes dirán, bueno, ¿quién será este personaje tan misterioso del cual vamos a hablar? Es el Espíritu Santo, hermanos. El tema es el Espíritu Santo de Dios nos transforma. Y es que nuestro Señor, hermanos, nos dice que su iglesia necesita una transformación. En su iglesia tiene que reflejarse ese cambio que Él ha producido en cada uno de nosotros, pero el problema es que si nosotros no le damos paso al Espíritu Santo, que es el que transforma también, y como lo hemos dicho, si Él no está, si no hay arrepentimiento, por lo tanto no está el Espíritu Santo, entonces no esperemos una transformación en nuestras vidas. Nuestro Señor nos está diciendo, mi iglesia ahora en la actualidad y mi pueblo allá Israel siguen siendo los mismos. Son los mismos. Mi pueblo Israel, siendo rescatado de la esclavitud, fueron desobedientes. Y ahora mi iglesia, rescatándola de la vida eterna, está igual de desobediente. Se manifiesta de la misma manera. Como cuando yo los encontré en algún momento en ese lodo cenagoso, cuando estaban llenos de tribulaciones, cuando sentía que se estaban ahogando, y yo extendí mi mano para poder rescatarlos. Se supone que ahora ya deberían ser diferentes, ya deberían ser transformados porque mi Espíritu Santo permanece en ustedes. Pero lo que yo estoy viendo es lo mismo que cuando los rescaté. Es lo mismo que cuando yo extendí mi mano para poder levantarlos de donde se encontraban. Entonces, hermanos, si oímos las perlas espirituales de la verdad, o si vamos a la palabra y escudriñamos especialmente el libro de Éxodo, el libro de Levítico, nos damos cuenta que las mismas manifestaciones que se presentan en la iglesia también están en el pueblo de Israel, o estaban en ese momento en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de ese altísimo Dios no está. Y bueno, todavía podríamos darle la ventaja al pueblo de Israel, porque hasta ese momento el Espíritu Santo no se había manifestado completamente en la tierra, pero ahora la iglesia de nuestro Señor sí tiene el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué se manifiesta de la misma manera? Una vez más, ¿qué es lo que ha pasado con el Espíritu Santo en cada uno de nosotros? En la primera carta de Pedro, hermanos, al final del Nuevo Testamento, en su capítulo 2 y versículo 9, leemos que dice de la siguiente manera: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fuimos llamados, hermanos, de pasar de tinieblas a volver a tinieblas. Nuestro Señor no nos ha llamado a nada de eso. Nos ha llamado para pasar de las tinieblas a su luz admirable, dice la palabra. Mostremos entonces, hermanos, que verdaderamente somos ese pueblo adquirido por sangre de nuestro Señor. Mostremos entonces que somos hijos del Rey, que somos ese linaje escogido, como lo dice su palabra. Mostremos que somos sacerdotes de Él, sacerdotisas, que somos santos. Y todo esto se resume ¿en qué? En la transformación. Todo esto se resume en que si somos transformados, entonces podremos mostrar estas características que debería tener el pueblo de Dios o los hijos de Él. Entonces, hermanos, si hemos sido transformados de manera real a través de ese Espíritu Santo, entonces vamos a dar frutos. Esa transformación se va a manifestar. En Gálatas, vamos a ir un poquito atrás de donde nos encontrábamos. En su capítulo 5 y versículo 25 dice de la siguiente manera: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y en la primera carta a los de Tesalónica, a los de tesalonicenses, adelantito de donde nos encontramos, no apaguéis al Espíritu. Breves las palabras de nuestro Señor en este versículo, en esta cita, pero qué impacto tan grande tienen en la iglesia de nuestro Señor cuando no le prestamos atención a estas 4 palabras que están acá. No apaguéis al Espíritu. Los que tenemos, hermanos, al Espíritu Santo, verdaderamente tenemos que mostrar que el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. ¿Qué sentido tiene decir que somos nacidos de nuevo, como lo decíamos hace un momento, que somos hijos de Dios, que el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, pero seguimos haciendo nuestra propia voluntad? ¿Qué sentido tiene eso? Caminemos, hermanos, conforme al Espíritu, dice la palabra, conforme a esta palabra, conforme a su voluntad, está diciendo en otras, aunque suene redundante, en otras palabras, en otros términos. Con nuestra vida, hermanos, nosotros podemos apagar al Espíritu Santo. Con todo aquello que nosotros estamos manifestando, porque con nuestra boca podemos decir muchas cosas, con nuestra boca podemos expresar nuestra obediencia, nuestra fidelidad, nuestra lealtad eterna a nuestro Señor, pero con nuestra vida estamos mostrando todo lo contrario. La iglesia, hermanos, se encuentra tan distraída, la iglesia se encuentra tan desenfocada, como el ejemplo que yo les ponía al inicio, que teniendo el zapato en la mano estaba tan distraído, estaba tan desenfocado que no lo encontraba, que no sabía que lo tenía en la mano, que me volví ciego ante el zapato que tenía en la mano. De la misma manera, como consecuencia de que la iglesia está tan desenfocada, está tan distraída, incluso teniendo a Dios mismo dentro de ellos, no se dan cuenta que Dios está ahí. No se dan cuenta, hermanos, que nuestro Señor está enfrente de cada uno de nosotros. Y es que el problema, hermanos, está en que como no hemos cuidado al Espíritu Santo, en que como hemos apagado el Espíritu Santo, como hemos leído acá en la palabra, entonces el Espíritu Santo está como pábilo humeante. Apenas está la lucecita de fuego ahí tratando de hacer algo en favor de cada uno de nosotros, pero como lo hemos contristado, lo hemos puesto triste, lo hemos apagado, hemos dicho, entonces puede más nuestra propia naturaleza, entonces puede más nuestra voluntad. Nuestro Señor nos está hablando y nos está diciendo ahora, ¿por qué entonces mi iglesia se acomodó tanto? ¿Por qué hay tanta comodidad en mi iglesia? ¿Por qué mi iglesia se ha confiado tanto en sí misma? ¿Por qué ahora confían tanto en ellos y no confían en lo que yo puedo hacer por sus vidas? ¿Por qué mi iglesia confía y sigue creyendo que su pecado no va a traer consecuencias? ¿Por qué la iglesia sigue creyendo que lo que está haciendo hoy no va a repercutir en su vida? Mi iglesia se ha vuelto perezosa espiritualmente y es por eso que mi espíritu no puede permanecer ahí.
Y nuestro Señor nos está diciendo entonces, si está ocurriendo todo esto en la iglesia, ¿por qué están despreciando el regalo que yo les hice para darle paso a sus deleites, para darle paso a su naturaleza humana? ¿Por qué desprecian este regalo que yo les hice? ¿Será que fue poco no solo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, sino que también haya enviado el Espíritu Santo? La iglesia ha conocido a nuestro Señor, pero no ha dado paso para que el Espíritu Santo obre en su vida, para que finalmente transforme la vida de aquellos que se disponen a ser transformados, como lo veíamos en un inicio. La transformación no depende de lo que nuestro Señor quiere hacer, porque Él quiere verdaderamente transformarnos y Él lo va a hacer, pero con la condición que si nosotros nos dejamos que Él nos transforme. Porque Él no va a hacer algo que nosotros no le permitamos hacer en cada uno de nosotros. Dice la palabra que su postrer estado viene a ser peor del que tenían, y no necesariamente que lo tengamos que ver, los tengamos que ver tirados en la calle, que los tengamos que ver derrotados, sino que podemos estar aquí sentados, podemos estar acá oyendo, podemos estar aquí haciendo muchas cosas, pero dentro de cada uno de nosotros solo hay muerte, dentro de cada uno de nosotros solo hay tormento, solo hay amargura, solo hay tristeza, solo hay odio, solo hay resentimiento, solo hay un pecado oculto a los ojos de los demás, pero delante de nuestro Señor todo esto se está reflejando porque nuestro corazón lo está manifestando. Si es que fíjense que hay adulterio, hay fornicación, hay mentira, yo de vez en cuando agarro lo que no es mío, hay chisme, hay murmuración, yo tengo algo en contra de aquel, en contra de aquella, no lo aguanto, incluso ya se está convirtiendo en una raíz de amargura que me va a llevar incluso a odiar a esta persona, pero a mí no me pasa nada, pero yo estoy bien, yo no me enfermo, yo tengo trabajo, yo tengo dinero, mi vida sigue igual de bien, y aunque pase todo esto, yo sigo siendo cristiano. Ojo, hermanos, ojo, porque podemos encontrarnos de esta manera y tener los ojos cegados completamente por el reino de las tinieblas y no darnos cuenta de lo que está haciendo con nuestras vidas. Vamos a terminar cayendo, hermanos, en la trampa del enemigo del reino de los cielos, y cuando nos vengamos a dar cuenta va a ser demasiado tarde. ¿Cuáles son las pruebas, hermanos, que finalmente el Espíritu de nuestro Señor está con nosotros y está en nosotros? Y es que estas pruebas, estas evidencias se van a mostrar por sí solas, y se va a mostrar también no solo que lo hemos cuidado, sino que no hemos apagado a este Espíritu Santo. Hagámonos entonces las preguntas, hermanos, ahora, y si quiere usted reflexione en este momento, cierre sus ojos si quiere, la manera en la que crea que es conveniente, para preguntarse cuáles son las evidencias de que el Espíritu Santo se encuentra en mí. ¿Cuál es la evidencia de que el Espíritu Santo se está mostrando en mi vida? Esa es la pregunta que nuestro Señor nos quiere hacer y nos quiere dejar también el día de hoy. ¿Cuáles son esas evidencias que muestran mi vida de que Él es real? De que Él me ha transformado. Y esas evidencias, hermanos, es el fruto, de Él. ¿Cuál es el fruto que nosotros estamos mostrando? ¿Cuál es el fruto que mi vida está mostrando? Y no lo que yo digo que está pasando en mi vida, sino lo que verdaderamente está pasando dentro de mí. Dice la palabra, hermanos, que nosotros vamos a conocer al Altísimo Dios si es que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Y vamos a ir al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escrito por Juan, en su capítulo 14, y vamos a leer del versículo 16 en adelante. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce,
pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Mira cómo nuestro Señor en este versículo 18, una vez más, se muestra la Trinidad acá. Como nuestro Señor nos está diciendo, yo no los voy a dejar huérfanos. Yo vine este periodo de tiempo, pude estar con ustedes, pero nuevamente yo voy a venir. Nuevamente yo me voy a entregar. Pero ahora en la forma o en la persona del Espíritu Santo. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Una vez más acá la Trinidad y mostrando cómo Él, siendo Espíritu Santo, también es Dios y es Jesucristo y es el Padre y todos son uno. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Una vez más, Trinidad, Espíritu Santo acá, nuestro Señor Jesucristo refiriéndose a él como el Espíritu Santo. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Otra vez nuestro Señor acá remarcando esto. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas estas cosas, o todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Y si aún, hermanos, todavía queda alguna duda de que el Espíritu Santo verdaderamente es el Padre, bueno, no, cada uno es la persona de la Trinidad, pero que es Dios verdaderamente, podemos ir para leerlo literalmente, si usted lo quiere, hermanos, en la primera carta de Juan, en su capítulo 5 y versículo 7, dice, porque tres son los que dan testimonios en el cielo, el Padre, el Verbo Jesucristo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Con nuestra vida, nosotros podremos estar haciendo muchas cosas y no nos estamos dando cuenta de la manera en la que estamos deshonrando a nuestro Señor. No nos estamos dando cuenta que el templo en el que Él quiere permanecer no es digno para que Dios esté allí. En la primera carta a los Corintios, hermanos, vamos a ir siempre acá en el Nuevo Testamento, pero ahora en la primera carta a los Corintios, allá atrás donde nos encontrábamos, en su capítulo 12 y versículo 3, dice de la siguiente manera: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesucristo, es decir, maldito, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Cómo es que se podría llamar a nuestro Señor, hermanos? Y en algún momento podemos decir, no, jamás yo diría algo así, jamás yo podría decir algo así. Que anatema tiene que ver, lo decíamos, con maldición, con condenación. Pero al igual que como pasa con la blasfemia, no necesariamente tenemos que abrir nuestra boca para poder expresar algo en contra de nuestro Señor, sino que, una vez más, con nuestra vida. ¿Qué está pasando en cada uno de nosotros? Porque decimos que tenemos al Espíritu Santo de Dios, pero seguimos haciendo las cosas a nuestra manera, seguimos haciendo las cosas que lo deshonran a Él. Entonces con nuestra vida estamos diciendo que no fue suficiente la transformación que tuvimos por medio de Jesucristo, que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no fue suficiente para poder transformarnos de todas estas cosas, y es por eso que las seguimos haciendo de la misma manera. Nos damos cuenta entonces por qué con nuestra vida nosotros podemos manifestar algo contrario a lo que puede expresar nuestra boca, y cómo con nuestra vida nosotros podemos estar llamando a la condenación a nuestro Señor, o poder estar blasfemando también en contra de Él con nuestra vida.
Y es que, claro, hermanos, aquel que tenga el Espíritu Santo de nuestro Señor, ni con su boca, ni con su vida va a llamar anatema a nuestro Señor. Al contrario, dice la palabra, aquel que tenga el Espíritu Santo, entonces podrá llamar a Jesucristo como Señor, mi Señor. Reconoce el señorío de nuestro Señor Jesucristo. ¿Logramos reconocer el señorío de nuestro Señor en cada uno de nosotros? Si es así, entonces manifestémoslo. Entonces mostrémoslo. Porque si decimos que somos transformados porque vamos una vez por semana a un lugar llamado iglesia o congregación, porque leemos la Biblia, porque asistimos a una iglesia virtual ahora, o porque oramos, o porque cantamos, pero somos iguales que como en un inicio, como el ejemplo que poníamos con el agua, aunque aparentemente en sus diferentes estados el agua es transformada, es diferente, cambia, cuando examinamos las profundidades, el agua sigue siendo agua. Y entonces lo triste sería que cuando nosotros examinemos las profundidades y cuando nuestro Señor también examine las profundidades de nuestros corazones, se dé cuenta que seguimos siendo los mismos de antes. El agua sigue siendo agua. Aparentemente una transformación porque asiste a una congregación, porque lee la palabra, pero nada de eso finalmente es real en su vida. Sigue siendo lo mismo, sigue siendo igual. No ha habido una transformación por medio del Espíritu Santo. El reconocer, hermanos, el señorío de nuestro Señor, el llamarlo Señor a Él, esto conlleva obediencia. Esto conlleva que nosotros nos dobleguemos, nos sometamos, nos sujetemos a Él, para que Él haga su voluntad en cada uno de nosotros. Yo quiero concluir, hermanos, con este mensaje, quizá un tanto breve, pero yo espero que lo esencial de este mensaje haya quedado en cada uno de ustedes. Primero, que si no hay arrepentimiento, no hay Espíritu Santo. Y que si no hay Espíritu Santo, no hay transformación. Esto tiene que quedar en cada uno de ustedes. Luego, hermanos, que nadie que tenga el Espíritu Santo en su vida mostrará el fruto de su naturaleza humana. Nadie que tenga al Espíritu Santo en su vida va a mostrar el fruto de la carne, el fruto de su naturaleza. Oímos el testimonio de nuestro pastor general hace unos momentos. El Espíritu Santo estaba ahí, era más fuerte que su naturaleza humana, que su carne en ese momento, y logró vencer, y logró superar. Entonces, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo está ahí, porque el Espíritu Santo gobierna, porque ese Altísimo Dios gobierna. Pero ¿qué ocurre en aquellos que, como decíamos, descuidamos tanto al Espíritu Santo que lo dejamos como pábilo humeante? Entonces viene algo, choca con nosotros, y entonces reventamos y hacemos todo aquello que deshonra a nuestro Señor. El Espíritu Santo, hermanos, es clave para la transformación. El Espíritu Santo es importantísimo para la transformación, porque fue el que dejó ese Altísimo Dios para que gobernara nuestras vidas, para que pudiéramos oírlo a Él, para que pudiéramos conocerlo a Él, para que pudiéramos seguir su voluntad. Porque cuando Él nos transforma, hermanos, como esa oruga, como ese renacuajo de los ejemplos, nos damos cuenta que somos imperfectos por todos lados, nos damos cuenta que somos feos por todos lados, que no hay nada que pueda ser agradable. Nosotros vemos a estas oruguitas y pueden causar algún desagrado a nosotros o los renacuajos, pero es necesario realizar esta transformación. Es necesario realizar esta metamorfosis por medio del Espíritu Santo y que transforme hasta la última célula de cada uno de nosotros para que verdaderamente mostremos que somos siervos de Él, que somos hijos de Él, que somos gobernados por su Santo Espíritu y que finalmente hemos sido transformados por Él y que no manifestemos algo contrario con nuestra vida.
Yo les voy a invitar, hermanos, a que puedan levantar sus manos, a cerrar sus ojos. La invitación está hecha. Nosotros hemos sido llamados a poderlos guiar, a poderlos orientar de esta manera. Y que le sigamos dando las gracias a nuestro Señor, porque Él nos sigue hablando en tiempo y fuera de tiempo, dice su palabra. No esperemos, hermanos, que llegue el momento en que sea demasiado tarde para poder darnos cuenta de muchas cosas que estamos haciendo y que no solo están destruyendo nuestra vida, sino que lo están deshonrando a Él, y aún peor, si somos parte de su cuerpo, si somos parte del servicio a Él aquí en la tierra, pues estamos siendo de tropiezo para ese equipo, estamos siendo de tropiezo para ese cuerpo. Como brevemente mencionaba al equipo de iglesia virtual, lo que ocurra con cada uno de nosotros nos va a afectar como cuerpo positiva o negativamente. Si algo está siendo de honra para nuestro Señor, entonces nos va a afectar positivamente y vamos a seguir siendo para honra a nuestro Señor. Pero si hay algo que estamos haciendo que lo están deshonrando a Él y todavía tenemos el atrevimiento de poder, como se dice fuertemente, empatar pecando y rezando, pues también nos va a alcanzar, hermanos, este efecto negativo. Va a alcanzar al cuerpo este efecto negativo. Y también, hermanos, incluso podríamos pagar justos por pecadores, como también ya lo vimos. Entonces, hermanos, es momento para que nosotros podamos poner esto en reflexión, para que esta palabra llegue a cada uno de nosotros, llegue a nuestros corazones, porque es a nuestros corazones a donde llega la palabra. No es a nuestras mentes, no es a nuestros oídos, aunque el oído se conecta muy bien con el corazón, pero no es que pase de uno a otro, sino que del oído vaya directo a nuestro corazón. No es para que nos sepamos de memoria esta palabra, sino para que la apliquemos, para que sea una realidad en cada uno de nosotros. Nosotros te seguimos dando las gracias a ti, Señor, porque tú quieres, Señor, que nosotros seamos completamente transformados, Padre bueno. Así como esa oruga, Padre bueno, siendo transformada a una mariposa para poder adaptarse, Señor, al nuevo ambiente en el que va a vivir. De la misma manera, Señor, tú nos invitas a sufrir esa transformación para poder adaptarnos a vivir en tu reino, Señor. Porque nuestra naturaleza humana, Señor, no es compatible con lo que tú quieres para nuestras vidas. Y si no hay compatibilidad, Padre bueno, entonces hay muerte, Señor. Y tú nos has llamado, Padre bueno, para no seguir en la muerte, sino para transformarnos y llevarnos a la vida eterna. Es por eso, Señor, que tú quieres esa transformación. Es por eso, Padre bueno, que tú quieres ese renuevo. Es por eso que tú quieres esa metamorfosis en nuestras vidas, Padre Santo. Síguenos ayudando, Padre bueno, y te pedimos que por favor nos perdones si en algún momento, Señor, hemos hecho algo que te deshonra a ti, Señor, y como consecuencia de ello, este templo, Padre bueno, donde habita tu Espíritu Santo, que eres tú mismo, Señor, no ha sido de honra para ti, Padre bueno. No ha sido un templo digno para ti, Señor. Por favor, perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre bueno, si hemos entristecido a tu Santo Espíritu. Perdónanos, Señor, si hemos apagado a tu Santo Espíritu. Perdónanos, Señor. Te pedimos, Padre bueno, que nos sigas ayudando, Señor, y que cada día, Padre bueno, ese espíritu que tú quieres establecer en nuestras vidas crezca, Padre bueno, y sea una llama, Padre bueno, que nunca apaga. En el todopoderoso nombre de Jesús, en el maravilloso y todopoderoso nombre de Jesús, te damos a ti las gracias, Padre bueno, y queremos, Señor, recibir esa transformación por medio de tu Espíritu. Gracias, Padre Santo. Dice la palabra de nuestro Señor que sin arrepentimiento no hay Espíritu Santo. Y al escudriñar la palabra nos damos cuenta también que si no está el Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces no podremos ser transformados de la manera en la que Él quiere transformarnos para poder restaurar nuestras vidas, para poder guiar nuestras vidas y para que seamos de honra y gloria para Él.
Es por esto que el día de hoy nosotros te hacemos la invitación a que puedas arrepentirte con todo tu corazón, reconocerlo a Él como tu único y suficiente Señor y Salvador, y que puedas darle paso a ese Espíritu Santo para que puedas iniciar también con el proceso de transformación que quiere nuestro Señor para tu vida. La honra y la gloria siguen siendo para Él. Gracias.